están escuchando ahí, eso, vayan enviando ahí sus deditos, vayan enviando ahí sus manitas arriba, sus deditos arriba. Quien quiera prender allí la cámara, pues si le parece bien, si está en comodidad para hacerlo, bienvenido sea. Recuerde que todo esto apunta pues a llevar una asistencia, ¿no? Una asistencia y hay todo un seguimiento allí detrás de todo lo que estamos aquí tratando de elaborar, ¿vale? Entonces, sigue siendo para mí motivo de gozo estar aquí presente con ustedes. Esta sesión de hoy va a estar un poquitín compleja, yo prefiero irselos diciendo de una vez. Pero va a ser muy bonita. Sí, la idea, yo creo que les he venido diciendo esto a partir de... Gracias, Jesús. A través de varias de las clases que hemos visto. Y es que a pesar de que al menos en estos 3 primeros capítulos que hemos revisado hemos visto conceptos como raros, hemos hablado de palabras y de situaciones como que pueden sonar extrañas, que de pronto usted jamás en la vida se detuvo a considerar, ni nunca había escuchado. La idea de todo esto, al menos de estos primeros 4 capítulos, 4 con el de hoy, la idea es que su discurso como hijo de Dios se fortalezca, ¿sí? Esa es la idea, un poco, ¿sí? La idea es que al menos usted, varias de estas cositas que estamos pues evaluando y de lo que estamos charlando, la idea es que usted trate de verse en medio de lo que estamos hablando, ¿sí? Si un día usted está actuando como actuaba tal o como actúa tales personas de tal comunidad, de tal cultura, si un día actúa como estos otros, si un día tiene estos pensamientos de esta manera, ¿vale? La idea es que pues usted se ponga en medio de lo que estamos charlando y que tome todo lo que estamos hablando pues para fortalecer el discurso suyo, ¿vale? El discurso suyo. ¿Y de qué hablo? ¿De qué hablo cuando hablo de fortalecer el discurso? Hablo de que en algún momento de su vida, como usted como hijo de Dios, seguramente se va a haber enfrentado a alguien que la está pasando mal, muy mal, realmente, ¿sí? Y usted va a ser esa partecita de Jesucristo que esa persona va a conocer por primera vez, ¿sí? Entonces esa persona llega y le dice, estoy experimentando esta situación, la que sea, dolorosa, ¿cierto? Y entonces usted ya tiene una cierta formación, pues para dar de pronto alguna respuesta, para dar una pequeña luz sobre las cosas, de pronto tiene su misma experiencia. Entonces todo esto que estamos viendo, la idea cuál es, pues que fortalezca esa experiencia. ¿Listo? Entonces, pues nada, vamos a orar. Empezamos en oración. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de encontrarnos aquí, un día más de vida. Damos gracias a Dios pues por su bondad y su misericordia. Y pues no sé si de pronto a propósito de lo que hablamos, ¿no? Así han sido días como un poco convulsos en varios aspectos, en varios sentidos. No sé si alguno de los presentes tenga alguna petición de oración que la pueda comentar, que se sienta tranquilo comentándola y con gusto oramos, o se parece al final, como bien guste allí usted, si no, está bien, tranquilo. Oramos para abrir la sesión y entramos en materia de inmediato. No sé si alguien allí que lo quiera escribir o quiera abrir su micrófono y comentarlo, si no, tranquilo, yo inicio a orar, ¿vale?
Listo, Erika, la salud de tus bebés, perfecto. Listo, Erika, de una. Vamos a hablar por eso, ¿vale? Gracias allí por la participación y por la confianza, Erika. Si alguien más de pronto también sabe que bienvenido sea. Igual, pues al final de clase también ahí tendremos un momentito para hablar y ahí entramos. ¿Listo? Padre, yo te doy gracias por la vida de los queridos asistentes a esta escuela bíblica. Nada de esto es casualidad en ti, Señor. Nada de estas charlas, nada de estos encuentros es casualidad, Señor. Todo esto tendrá un propósito que en el momento seguro no entendemos, Señor. Así como tal vez no entendemos aquella situación adversa que estemos pasando, pero confiamos en ti, Señor. Confiamos en la paz que excede nuestra mente, ¿sí? Confiamos en esa gracia que nos ha rescatado, Señor. Hoy estamos aquí dispuestos a seguir aprendiendo un poco de lo que es la perspectiva bíblica del dolor y el sufrimiento, ya sea para nosotros, para aplicarlo y conocer un poquito más de nosotros mismos en medio de estas situaciones, o también para aquellos que nos rodean, aquellos a quienes amamos, aquellos que sabemos que la están pasando un poquito mal, Señor. Fortalece la vida de Erika, la salud de sus bebés. Tú conoces la situación, Señor. A nosotros solamente nos compete esta noche poner todo en tus manos y confiar en tu providencia y en tu soberanía, Señor. Que seas tú trayendo paz y fortaleza a esta familia, no solo a sus bebés, sino a Erika y a toda la familia, a todos quienes rodeen tal vez allí, y que a partir de esta pequeña oración y a partir de tu obra allí en el hogar, Señor, podamos disfrutar de un testimonio bonito en una próxima conversación, Señor. Ponemos en tus manos esta noche. Gracias por quienes van sumándose en estos momentos. Y el tiempo es tuyo, Padre. Yo solamente me dispongo en tus manos como un instrumento más en humildad, Señor, pero también con gratitud. Te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, capítulo 4, ¿listo? Estoy por acá, entonces espérenme, ya les comparto. Capítulo 4, y eso quiere decir que terminamos nuestro capítulo grande, ¿vale? El primer capítulo grande, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Entonces, a ver acá, ¿cómo está acá el asunto? Ok, entonces ahí asumo que están viendo un Canva que dice el problema del mal, ¿correcto? Listo. Cualquier cosa ahí, me pegan el gritico, me levantan la manito o me escriben ahí al mensaje interno y ahí estoy súper al tanto. Entonces, capítulo 4 de nuestro primer capítulo grandotote. Recordemos que todo el estudio tiene 4 partes, realmente tiene 4 partes, ¿listo? Y cada parte tiene 4 capítulos, ¿listo? Aquí, con este capítulo 4, terminamos técnicamente terminamos la segunda parte. La primera parte, pues, fue nuestra introducción. Aquí estamos terminando, entonces, lo que es entendiendo el horno, ¿vale? Y vamos a entrar, no creo, la verdad, que lo abordemos hoy, todo el capítulo 4, porque me detuve muy especialmente en los 2 puntos que voy a tratar, ¿vale? Entonces, espero que sea de edificación. Va a ser un capítulo un poquitico tedioso, realmente. Las cosas también hay que decirlas, pero que Dios nos ayude a todos, obviamente, pues a tener algo de claridad, ¿vale? Entonces empezamos con el problema del mal. ¿Listo? Tal vez un término conocido y
sí, conocido por algunos, muy desconocido para otros, pero es un término que se maneja muchísimo dentro del cristianismo, en especial dentro de la filosofía cristiana y filosofía en general, también diría yo, ¿vale? Entonces, pues nada, les recomendaría yo que apunten lo máximo que puedan, tanto de lo que yo diga, tanto de lo que vayan viendo ahí en diapositivas. Igual esta diapositiva se las envío completica en estos días. Yo retoco cositas y se las envío, ¿vale? Entonces, problema del mal. ¿Listo? El contexto. Vamos a ver qué es el problema del mal, ¿vale? No es una cuestión reciente, no es una cuestión reciente. Del mal se ha hablado desde hace mucho tiempo, pero del problema del mal se ha venido hablando desde también hace un cierto tiempo ya, hace unos cuantos siglos, ¿listo? O sea, del problema del mal como tal. Digamos que el problema del mal como tal es un contexto, un concepto solito. El solito es un concepto, ¿listo? Entonces, el problema del mal no es algo que acabó de salir, ¿vale? No es algo que acabó de salir. Es un desafío intelectual y emocional que ya suma varios siglos. Y pues a propósito de este concepto, pues todas las cosmovisiones deberían enfrentarse a algo semejante a lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ¿sí? Todas las cosmovisiones, entiéndase por cosmovisión, todas las maneras de ver la vida, todas las culturas que enseñan a hacerlo, deben explicar el mal y el sufrimiento. Eso lo dice la antropología, la filosofía, un poco la psicología también, ¿listo? Cada cultura tiene que estar en posición de enseñarle a los suyos cómo afrontar las situaciones adversas, ¿listo? Que lo hagan bien o mal es otro asunto, pero cada cultura debe estar en tener su misma autonomía para hacerlo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el problema del mal? El problema del mal es algo que surgió para hacerle frente al cristianismo, ¿sí? Para hacerle frente a la existencia de Dios, ¿vale? Para hacerle frente a la existencia de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que plantea el problema del mal como tal, como concepto, ¿listo? Entonces, fíjese en ese cuadro, por favor, tómese su tiempo, véalo muy bien, léalo bien detalladamente. Cualquier cosita, alguna pregunta, el tiempo igual es limitado, pero al final con mucho gusto. Vea ese cuadrito que está ahí y ya entramos ahí en discusión, ¿listo? Entonces, con esto en mente, recordemos, el problema del mal es algo que simplemente surgió para hacerle frente a esa existencia de Dios, ¿vale? Se quisieron poner en pie de guerra contra Dios un día, porque estaba sucediendo muchas cosas adversas. Y entonces este cuadro surgió, ¿vale? Este cuadro es lo que se llama un silogismo, ¿sí? Inicialmente un silogismo comprende dos premisas y una conclusión. En este caso estamos viendo cuatro premisas que apuntan a una conclusión. Entonces, premisa 1, voy a leer directamente de este cuadrito. En algún momento un sujeto salió y dijo, bueno, vamos a arreglar este problema de una vez. Que ustedes con su Dios, que el mal que hay, que no sé qué. No, vamos a ver cómo es la vaina y nos vamos a sentar y vamos a meterle razón al asunto, ¿sí? Entonces el hombre empezó, bueno, usted me dice que Dios es bueno, pero si ese Dios es así de bueno, ese Dios desearía eliminar el mal, ¿sí? Dijo el hombre. Segundo, usted me dice que ese Dios es poderoso, todopoderoso. Primero me dice que es bueno, segundo me dice que es todopoderoso. Si ese Dios es así de poderoso,
entonces ese Dios tendría que ser capaz de erradicar el mal que existe. ¿Mm? Pero resulta, cristiano, que usted me está diciendo que su Dios lo sabe todo. O sea, que conoce la existencia del mal. ¿Mm? Pero cristiano, ¿sabe qué sucede? Que es que el mal existe todavía. El mal sigue existiendo. Por lo tanto, cristiano, yo concluyo que su Dios o no es bueno, o no es todopoderoso, o no lo sabe todo, o su Dios sencillamente no existe. ¿Listo? Ese es el planteamiento del problema del mal. Ese fue un planteamiento que un día alguien eh, arrojó. Esto que le estoy mostrando es un planteamiento que un día alguien arrojó. ¿Vale? Tenga, por favor, igual este cuadrito yo se los vuelvo a enviar. Tranquilos, vamos a seguir avanzando. Pero espero que voy a tratar de ser lo más y llevarlo lo más masticadito posible, porque yo sé que un paso en falso y el discurso se me va por la borda. Entonces, téngame paciencia si le empiezan a surgir preguntas. Yo trato de terminar con tiempito y ahí estoy pendiente, ¿vale? Seguimos. Resulta que entonces ese planteamiento que vimos anteriormente en el cuadro tiene unas ligeras variaciones, ¿sí? El problema lógico del mal, el problema evidencial del mal y el problema emocional del mal. El primero, el problema lógico, fue el que acabamos de ver. ¿Listo? Vamos a ver de qué se tratan los otros dos. ¿Listo? Vamos a ver. El problema lógico del mal fue el que leímos hace un momentico en el cuadrito. Entonces, un día Epicuro, el que dice ahí al ladito en exponentes, a él se le atribuye esta primera, como que quien argumentó, quien lanzó este argumento, ¿sí? ¿Qué plantea él? Pues él básicamente lo que plantea es que el mal es lógicamente incompatible con un Dios omnibenevolente, omnipotente y omnisciente. Su Dios que es tan bueno, que es tan poderoso y que todo lo sabe y no puede erradicar el mal, qué pena cristiano, pero yo en su Dios no creo que exista. La existencia del mal hoy día, qué pena cristiano, pero ese Dios no existe. Porque si no, entonces el mal hasta a día de hoy no estaría existiendo como lo conocemos. Pero ¿qué pasa, mi querido estudiante, mi querido asistente? Que nos encontramos con una refutación y ahí empieza el debate durísimo, durísimo. Ahí es donde le digo que su argumento tiene que estar brutalmente fortalecido. Y entonces ahí entra una refutación nuestra, de nuestra parte. Porque Dios realmente tiene razones morales justificadas para permitir el sufrimiento. Dios las tiene. Que no las entendemos, muchas veces no las entendemos, es otra cosa, pero Dios las tiene. Y ahí puse un pequeño ejemplo, básicamente para ayudarme yo mismo. El padre y la inyección para su hijo. Entonces, el niño, un bebé, un niño, se enferma y escucha que su padre tiene que llevarlo al médico y el médico entonces tiene que pues inyectarlo, tiene que ponerle una vacuna para, sí, como contrarrestar algunos síntomas que tenga, algunos malestares. Entonces eso para el niño eso es terrible, porque le van a hacer daño, porque me va a doler. El niño dice, no, me toca, mejor dicho, alguien desconocido, me va a bajar el pantalón, me va a poner todo el problema. Entonces para el niño eso es un mal tenaz, eso es un dolor, mejor dicho, y el niño no entiende. El niño no entiende por qué su papá lo somete a ese estrés. Sin embargo, su papá sabe que es para un bien mayor, ¿cierto? Que es, pues, quitarle como el malestar, ¿no? Eso básicamente es lo que sucede con nosotros. De pronto Dios eh, nos lleva a algún desierto que nosotros no tenemos ni idea del por qué, ¿sí?
del por qué, si yo soy cristiano de todos los domingos, si yo dirijo la alabanza, si yo diezmo, ofrendo, atiendo la cooperativa, predico, lo que sea. ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo soy así de bueno me pasa esto tan malo? ¿Mm? Esa pregunta la abordamos al rato. ¿Por qué? No lo vamos a saber de pronto en un desierto que atravesamos, pero Dios, que lo sabe todo, Él sí lo conoce y Él conoce el bien que viene detrás de, ¿vale? Dejémoslo hasta ahí y avanzamos con el problema evidencial, la siguiente variante del problema del mal. ¿Listo? El problema evidencial del mal. Su exponente se le atribuye a William Rowe. ¿Listo? Entonces, ¿qué plantea? Este es interesante, fíjese en esto. Bueno, interesante entre comillas, ¿no? Fíjese en esto, voy a leerlo directamente. No dice que el mal es lógicamente incompatible con Dios. Él no dice eso mismo que vimos anteriormente. ¿Listo? Él lo que dice es que en el mundo hay tanto dolor que realmente es muy difícil confiar en que haya un Dios, pues en que haya un Dios, en que haya un Dios así como los cristianos lo predicamos. No dice que el mal es lógicamente incompatible con Dios, pero sí afirma que hay un tanto dolor en el mundo para negar su existencia. O sea, hay tanto que pasa en el mundo que ellos dicen no. Definitivamente es imposible que haya un Dios con todo esto tan malo que pasa. Es que si realmente suceda, o sea, si realmente sea tan cierto lo que ustedes cristianos que están aquí diciendo, si ese Dios es así, el mal sería mucho menor. De verdad que el mal sería menor, dirían ellos. ¿Mm? Eso es lo que ellos plantean, ¿vale? Refutación, el efecto mariposa, apunté allí. El efecto mariposa espérenme, les leo un concepto que saqué acá más directamente para no estar ahí patinando tanto. El efecto mariposa es un concepto que sugiere que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar grandes cambios en el resultado final. ¿Sí? Y el ejemplo que más se da para hablar del efecto mariposa es que el aleteo de una mariposa en esta parte del mundo puede terminar en un huracán por allá, en algún desierto al otro lado del mundo, ¿sí? Básicamente eso es lo que es el efecto mariposa. Entonces, esa es una refutación que nosotros podríamos estar, en la cual nosotros podríamos estar ahondando, entender qué es el efecto mariposa y entender que mucho de lo que sucede en una cadena de eventos, mucho de eso pequeñito que inicia, puede terminar en algo así de grande, algo así a favor, obviamente, para nuestras vidas. Y el ejemplo, pues yo puse allí a nuestro querido José, el soñador. Él empezó, y todos lo sabemos, el caos tan tenaz. Sus hermanos, la manera en cómo desearon casi que quitarle pues la vida, que uno sí, que el otro no, 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 no lo matemos, solo más bien hagamos esto, guardémosle la vida y más bien por allá escondamos y que vengan y vendámoslo, ¿sí? Pero entonces él llega a un lugar, le tienden ahí pues como su trampa, cae injustamente en la cárcel y es un caos que yo creo que el que va leyendo la historia sin conocerla, va diciendo como, ven, y este hombre, y entonces ¿cómo es ahí el tema? ¿Cuándo sale de ahí? ¿Mm? Pero entonces démonos cuenta en lo que termina, ¿sí? El bien más grande que había detrás de todo el asunto. De alguna u otra manera, ese es un efecto mariposa. Ejemplos hay muchos y yo creo que ejemplos en nuestras vidas también podríamos aplicar. ¿Listo? Y el problema emocional del mal. Ese no se le atribuye como tal a alguien directamente porque no es un planteamiento netamente filosófico, sino más bien es una reacción ya de nuestras emociones.
¿vale? Muchos llegan y dudan, o bueno, este problema es lo que observamos cuando ese dolor que experimentamos hace que Dios, hace que nuestra fe como que flaquee y que nos haga dudar, ¿sí? Yo porque estoy viviendo esto, Padre, no se suponía que tuviera que ser así, no se suponía que tuviera que pasar de esta manera, Padre. No es lo que yo he aprendido de ti. Y entonces empezamos con un problema emocional allí, algo allí adentro. No se supone que esto era lo que yo tuviera que vivir, Dios, pero tú lo trajiste, ¿sí? La refutación puede sonar aquí súper simple, pero en muchas ocasiones, querido asistente, este podría ser más profundo, pero quise dejarlo así, porque en muchas ocasiones yo creo que muchos tratamos de preparar que la palabra para decirle a aquel que está atribulado y en medio del dolor, que la superenseñanza no. Muchas veces lo único que es suficiente es acompañar, es dar un abrazo, es tener empatía, es saberse dejar usar para ser instrumento de consuelo. Claro, puede ser por medio de una palabra de ánimo, ¿sí? Puede ser por medio de tal vez un mensaje, claro, pero muchas veces, y yo creo que estamos un poquito de acuerdo, un abrazo es más que suficiente, ¿sí? Muchas veces un como, oye, hola, ¿cómo estás? Eh, Estoy preocupado por ti, quiero saber si estás bien, te he pensado, he orado por ti, si tienes algún motivo de oración, compártelo, quiero orar por ti, déjame ser útil. ¿Listo? Aquí me sonó, ok, ajá, llorar con los que lloran, nos sugiere allí Felipe, exactamente, es llorar con los que lloran, básicamente es eso. ¿Y por qué lo digo? Porque como cristianos muchas veces nuestro discurso no es tan fuerte. Muchas veces nuestro discurso no tiene nada, no tiene nada, nada, nada. Pero sí tenemos un amor ahí con nosotros día a día. ¿Listo? Y la idea es ese amor que nos despertó en la madrugada, ese amor, ese amor, que nos mueva ese amor. ¿Listo? Ahí vimos entonces el problema del mal y sus variaciones. Este asunto del problema del mal es de una profundidad tremenda, tremendísima, ¿vale? La sugerencia es que su merced, querido estudiante, en su tiempo de, sí, como de búsqueda personal, le dé curiosidad un poquito y se siente y ahonde un poquito en lo que es el problema del mal. Eso es apenas un abrebocas que me parece que puede ser de ayuda, ¿vale? Eso fue el primer punto, el contexto del problema del mal, el primer punto del capítulo 4. Ahora, segundo punto del capítulo 4.2, dice allí, el sufrimiento y la edificación del alma, ¿vale? Entonces, aquí yo, la verdad, quise hacer algo un poquito diferente y salirme un poquito del orden, si se quiere decir, y convertí este punto en una enseñanza dentro de la enseñanza, mi querido estudiante. ¿Mm? Entonces, ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué se lo digo. Quiero solamente mencionar estos dos aspectos aquí, me parecieron muy apropiados, ¿no? Víctor Frankl, sobreviviente del Holocausto nazi, descubrió que las personas que tienen un propósito en la vida soportan mejor el sufrimiento. El pastor en su momento nos alcanzó a hablar sobre un libro que es de hecho muy famoso. Si le parece, tómelo allí, tome nota del libro por si en algún momento le interesara conseguirlo. Es algo así como El hombre en busca del sentido. Si estoy diciéndolo distinto, alguien me corrige si lo conoce. El hombre en búsqueda del sentido, ¿sí? Y él básicamente lo que hace es hablar de sus vivencias allí en los campos de concentración, ¿vale? Y él
hizo como él como que hizo un estudio, un análisis y determinó eso que dice ahí, ¿sí? Que las personas que tienen un propósito por el cual vivir soportan mejor, son más resilientes. Esa palabra que está tan de moda desde hace ya un tiempo. Son más resilientes. La persona que tiene un propósito en la vida soporta mejor el sufrimiento. Y nosotros, en las clases anteriores, ya hemos visto que, que el cristianismo lo que ofrece es eso. Ofrece un propósito en medio de ese dolor. Y lo vamos a ver enseguida. Siguiente aspecto allí dice, Dios es una cita de C.S. Lewis, eh, es un héroe para mí, ese hombre, desde que lo conocí, créditos allí a Felipe Molano, es, ese hombre se lo súper recomiendo, o sea, hay que ir a C.S. Lewis algún momento de nuestras vidas, querido cristiano, le hablo esta vez de cristiano a cristiano, tiene que visitar a C.S. Lewis en algún momento de su vida. Espero que así sea. Y esta cita está extraída de un libro que se llama El problema del dolor. Es sumamente famosa. Dice, Dios nos susurra nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Entonces, nosotros estamos en los placeres, en nuestros placeres. Y Dios como que nos está diciendo, hey, venga, pilas, 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 que eso no lo nuble, ¿no? De eso no lo nuble como tal, porque pues, listo, hay algo más allá, hay algo más trascendental. Pilas, pilas con los placeres, hay algo más allá que solamente llenarse y llenarse. Habla en nuestra conciencia, entonces es la conversación que tenemos, ¿no? Cuando a veces suceden cosas y nosotros nos sentamos a charlar como si habláramos con nuestro amigo ahí al lado, ¿cierto? Y entonces Dios nos habla a nuestra conciencia. Dios nos habla a nuestra conciencia, nos hablamos sobre las cosas que suceden en un día ordinario, como hablar con cualquiera de nuestros amigos. Pero nos grita en medio de nuestro dolor. Sí, ya es el momento de desesperación. Ya es el momento de desesperación. Oiga, vea que hay que ver un panorama diferente. Vea que todo esto apunta a un arrepentimiento. Todo esto es para un bien mayor. ¿Sí? Todo esto es para un bien mayor, ¿vale? Es la confianza nuestra, al menos esta noche, o al menos lo que he querido ir dejando con el trasegar de las anteriores charlas, ¿listo? Con esto un poquito ahí como en el tintero, quiero que por favor, muy atentamente, ahí en sus apuntes, igual lo vuelvo y lo digo, esta presentación les va a llegar allí por el grupo, pero yo sé que aquí los estudiosos van apuntando juiciosamente, pues para volver allá al cuaderno, ¿no? Y chévere, chévere que lo hagan. Apunten esta cita, por favor, y déjenme y yo se las leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, y la esperanza no avergüenza, ojo con esa frase, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Vale? Entonces, quería dejarles esa pequeña mini enseñanza dentro de esta enseñanza. ¿Vale? Y no solo esto, arranca el verso 3, ¿no? Viene diciendo que por la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Nos gloriamos en la esperanza, lo venía diciendo en el versículo 2, pero como nuestra materia es sobre el dolor, pues quise empezarlo desde aquí, ¿vale? Entonces, fíjese en esto. Primero, el sufrimiento, mi querido asistente, no es inútil,
¿vale? El sufrimiento no es inútil. El sufrimiento no es inútil. Téngalo ahí con usted, por favor. Y eso lo vemos. Ay, esperen un momentico, por favor. Y eso lo vemos en ese fragmento del versículo 3, toda esa primera mitad. Nos gloriamos en las tribulaciones. No es inútil porque en el medio de ese dolor, mi querido asistente, que su merced esté atravesando ahora, puede que lleguemos a entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Sí? Puede que lleguemos a entender esa manera en cómo Él nos está refinando. No ahorita, puede que ahorita no. O puede que terminemos la charla y de pronto alguno de ustedes diga, oiga, vea así, gloria a Dios. Puede que alguno termine más triste de lo que viene. Puede que su conocido siga peor de triste. ¿Mm? Pero entonces la invitación acá, o lo que el apóstol Pablo sugiere, es gloriarnos en las tribulaciones, ¿vale? No solamente en esa esperanza del versículo 2, sino aquí como en el versículo 3, gloriarnos en las tribulaciones, ¿vale? El ejemplo bíblico, pues, poder llegar un día a decir, después de habernos gloriado, poder llegar un día como Job y decir, sí, Padre, yo de ti había escuchado, yo te había oído, pero ahorita te estoy viendo, ahorita veo tu mano. ¿Mm? Entiendo que estoy mal, te había oído antes, pero hoy te conozco como Dios. Ese es el fin de mucho de estas cosas, mi querido asistente. ¿Listo? Segundo, fíjese en esto, el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, desde el versículo 3b al 4, ¿vale? Entonces decía el 3a, nos gloriamos en las tribulaciones, y el 3b dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. El proceso de crecimiento espiritual. Nos gozamos, vemos a Dios en medio del dolor. Y una vez que sucede, entramos en ese proceso. Entramos al momento de ver que de la tribulación pasamos a la paciencia, ¿sí? A generar resistencia, a generar perseverancia. Resistencia no como que el que se resiste de mala manera, sino el que aprende a soportar, porque sabe que Dios está ahí llenándole de fuerza. La tribulación nos enseña a esperar en Dios, a depender de su gracia. Hablábamos de José ahorita. Él fue vendido como esclavo, traicionado, encarcelado, pero prueba tras prueba lo catapultó, lo catapultó, lo catapultó hasta terminar de ser gobernador allí en Egipto. ¿Mm? Entonces, de la tribulación a la paciencia, de la paciencia a la prueba, un carácter aprobado, ¿sí? La paciencia genera madurez y fortalece nuestro carácter, ¿sí? Abraham, tengo acá una parte, Abraham esperó por años el cumplimiento de la promesa en Dios, ¿sí? Esperó por años, paciencia. Y su fe fue probada cuando Dios le pidió a Isaac. Ahí está la prueba, paciencia y prueba. Está ahí mismo en el pasaje, ¿vale? Ahí usted lo puede ir observando en el versículo 4. ¿Listo? Y de la prueba, el resultado, la esperanza. El resultado final es una esperanza firme en Dios, no es una esperanza incierta, sino una convicción de que Dios es fiel a lo que Él dice. ¿Listo? Muy seguramente muchos de ustedes hayan vivido esto que estamos hablando, o muy seguramente algunos de ustedes no tengan ni idea. Gloria a Dios por los que hoy día entienden este pasaje y lo han vivido y pueden dar fe. Y gloria a Dios por los que aún no, porque sé que Dios no detendrá su mano. ¿Vale? Siguiente aspecto. La esperanza nunca es en vano. La esperanza nunca es en vano. Nunca es en vano. Les dije que se detuvieran un momentico en el versículo 5, la primera parte. La esperanza no avergüenza.
La esperanza no avergüenza, no es en vano. El mundo ofrece esperanzas que pueden fallar, ¿sí? Y eso me lleva a recordar un libro del mismo autor del libro que estamos estudiando, el libro se llama Dioses que fallan. Y es básicamente él exponiendo todo aquello en donde ponemos nosotros nuestra confianza, que en últimas es igual a nada, ¿sí? Todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestras confianzas, sabemos y podemos llegar a entender que en algún momento va a colapsar. Póngale el nombre que guste. Una persona, una empresa, el dinero, la política, la economía, el ministerio, ¿sí? Suena raro, pero más allá del ministerio es poner los ojos en quien ideó ese ministerio. ¿Mm? Una posición, un cargo laboral, lo que sea. ¿Listo? Esas son las esperanzas que el mundo ofrece que pueden fallar, pero la esperanza en Dios nos hemos dado cuenta que es todavía más duradera. ¿Listo? Entonces, un simpático amigo en la Biblia pasó por algo así. Pedro negó a Jesús y sintió una vergüenza tenaz. Sí, tenaz. Pero él fue restaurado, predicó con valentía, su esperanza nuevamente estuvo en Cristo y él pudo vivir esa esperanza que no avergüenza. ¿Vale? Esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza que no es en vano. ¿Listo? Y cuarto punto, y ya casi acabamos, el amor de Dios, el bendito amor de Dios, la última parte de nuestro pasaje, de nuestro quinto pasaje de Romanos 5, nuestro quinto versículo de Romanos 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? La razón por la que nuestra esperanza no nos avergüenza es básicamente porque Dios ha derramado ese amor y a su Espíritu Santo. Esa es la razón. Esa es la razón. El andar por la vida, entendiendo de parte del Espíritu Santo que somos hijos de Él, que su espíritu de adopción ha estado sobre nosotros, me parece que es más que suficiente para poder llegar a valorar aún más esa esperanza que hemos recibido de su parte, ¿sí? Y yo creo que no hay un ejemplo más allá que el mismo Jesucristo. Sufrió esa cruz de una manera inimaginable, ¿sí? Muchos de nosotros muchas veces hemos sufrido pérdidas y situaciones tremendas. Y entonces, pero ¿por qué si yo soy tan bueno y sufro tanto? O nos enteramos de alguien pero ¿por qué si esa persona es tan bondadosa y hace tanto y es, sí? ¿Por qué le pasa tanto tan malo a alguien que es tan bueno? ¿Por qué le pasan tantas cosas malas a la gente buena? Y lo hablaba hoy, pero realmente esto solo sucedió una vez. Usted se sienta y lo detalla y solo hubo un caso de un bueno al que le pasaron cosas malas. Solo hubo uno, solo ha habido un caso de alguien bueno al que le sucedieron cosas malas. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Ese dolor tan inimaginable y llegar al punto de decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Esa es la frase que a mí siempre me cala muy fuerte. Esa pregunta de Jesucristo allí es la que siempre me cala más hondo. Porque yo pienso que difícilmente, o de hecho no pienso que no vamos a tener nunca manera de nosotros preguntar lo mismo, realmente. Y sí, yo sé que la hemos llevado muy mal en muchos aspectos, pero estoy seguro que no ninguno de nosotros va a poder llegar a ese nivel de decir,
Me has abandonado, Dios. Me has abandonado. ¿Mm? Entonces, creo que terminó ahí. Sí, ahí termina. Con esto termina al menos esta pequeña sesión el día de hoy. No vimos ni la mitad del capítulo 4 y vamos a seguir hablando del problema del mal. Téngalo por favor allí súper presente. Entonces, nada, han sido semanas convulsas, han sido semanas fuertes, pero confío en la providencia de Dios, en que todo está bajo su control. Tengo aquí, es decir, que si no soporto bien el sufrimiento, no tengo un propósito. ¿Cómo soportarías? A ver, ¿cómo sería soportar bien el propósito? Yo creo que es más ir al fondo de todo, es que habría que ver qué hacemos cada quien, porque yo creo que no todos soportamos de igual manera, porque como no todos soportamos lo mismo o no todos sufrimos lo mismo, ¿sí? Cuando yo hablo de soportar es básicamente, no es soportar como lo hablábamos en un principio como tipo un estoico, que simplemente le pone el pecho a la brisa y de aquí no me muevo porque yo soy un berraco que lo va a aguantar todo, no. Me parece que soportar ese propósito es más entender que Dios está en medio, puliéndome, ¿sí? Que Dios está al control de las cosas y que está buscando una versión mía que aún todavía no he desarrollado, ¿sí? Porque pues en últimas soportar el sufrimiento, pues yo creo que aquí muchos de nosotros están soportando de alguna u otra manera un sufrimiento y decirle, desde mi parte, decirle a alguno de ustedes que lo está haciendo bien o mal, pues obviamente no, pues sí, no es sensato. Yo creo que son cositas a las que ya cada quien va a llegar muy de manera personal. ¿Mm? Si estamos sufriendo o teniendo alguna calamidad, una tribulación ahorita, es simplemente acercarse a la verdadera fuente y decir, Padre, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque no entiendo bien qué sucedió. ¿Sí? La otra semana vamos a ver qué sucedió, o sea, qué hay de parte del cristianismo para responder esto, ¿vale? Si quiere, por favor, apunte esta palabrita allí es más, tarea, tarea, tarea. Me van a, la otra semana van a traer la definición de la palabra teodicea. 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 Así como suena con C, teodicea. Mejor dicho, lo voy a hacer en el chat. Teodicea. Me van a traer esa definición. ¿Listo? Me van a traer esa definición. Porque vamos a llegar a un punto donde vamos a ir hablando de eso. ¿Listos? Entonces, pues mis queridos, eso era básicamente. Esta yo creo que ha sido la clase más difícil por dar, no porque el contenido, bueno, el contenido era complejo, pero es también por muchas cosas que suceden, ¿no? Dios les bendiga, cualquier cosa, el micrófono